Bárbaro Alberto. Bueno, sigamos un poquito más. Bien, entonces, estábamos con el capacitor de la fuente, ¿sí? Si yo quisiera calcular el valor del capacitor, ¿sí? Más que nada para que se entienda, no porque ustedes lo van a tener que calcular, pero el valor del capacitor va a ser igual a 5, que es una constante, multiplicada la corriente sobre lo que es el valor de tensión pico por la frecuencia. ¿Tá? Con esta fórmula yo calculo el valor del capacitor. Entonces, vamos a suponer que yo quiero armar la fuente que ustedes tienen que armar ¿sí? Para el laboratorio, para el taller de ustedes. ¿Está? Nosotros habíamos hablado de que esa fuente iba a ser de 30 volt de corriente continua, de tensión, y una corriente de 2 amperes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el valor del capacitor que yo tendría que colocar en esa fuente? Entonces, 5 que es una constante, el valor es 5, ¿sí? La corriente, dijimos que son 2 amperes, entonces 5 por 2 amperes. Sobre, ¿sí? El valor pico. El valor pico, el transformador que yo les dije que tenía que comprar era de 24 volt, ¿sí? Si yo hago 24 por 1,41, vamos a buscar la calculadora, pero me va a dar alrededor de 33 volt y pico esto, ¿sí? Calculadora. Haríamos 24 por 1,41 igual 33,8. Entonces, el valor pico es 33,8 volt. Por volt pico, ¿no? Por la frecuencia. Nosotros tenemos una fuente lineal conectada a la red de 50 Hz y con la rectificación de media onda la señal me queda a 50 Hz. Si hubiese sido onda completa o tipo puente, acá iría el valor de 100, ¿sí? Que lo habíamos visto en la clase pasada. De todas maneras, cuando veamos, ahora terminamos este fuente de rectificación de media onda, lo volvemos a repasar, ¿sí? También se usa la misma fórmula para La media onda y onda completa, jefe, profe. la misma, nada más que acá te va a cambiar el valor, va a ser 100 Hz para onda completa y tipo puente. Con 2 diodos y 4 diodos va a 100 Hz acá, ¿sí? ¿Listo? Entonces acá te queda 10 y abajo te va a quedar 33. Espera que cerré la calculadora. 33. 33,8 por 50 igual 1690. 1690. Ahora hago 10 dividido 1690. Borramos 6,9. 10, No, 1690, me da 0,0059, 0,0059. Estos son faradios. Yo lo tengo que pasar a microfaradios. O sea que esto lo tengo que multiplicar por 1.000.000. mirá vos, no, mirá qué bueno. Entonces, si esto yo lo multiplico, porque el faradio, vos en la casa de repuesto no te va a vender nadie, un capacitor te va con faradio y te van a sacar cagando, ¿no? Por 1.000.000 igual, el capacitor es de 5.900 microfaradios, ¿sí? 5.900 microfaradios por 50 volt de tensión de aislación. Este sería el capacitor que ustedes necesitarían para la fuente de ustedes si la rectificación sería media onda, si pondríamos un solo diodo. Pará, ¿y de dónde sacó los 50 volt, jefe? Profe. Porque como la fuente va a trabajar con un voltaje, ¿sí? Vos fíjate qué voltaje tenés de continua, 33,8. Tu transformador era de Sí. 24 volt. Cuando lo rectificamos y filtramos, te va a quedar, ¿sí? Por 1,41 el valor pico, que era, recién hicimos el cálculo, 33,8. ¿Te acordás? Sí. Entonces, los valores comerciales de capacitores son 25 volt, 33 volt, ¿sí? 50 volt. Yo no puedo poner 33 porque estoy pasado. Entonces tengo que ir al valor más elevado, 50 volt. Por eso te digo 50 volt. ¿Se entiende? Por la tensión de aislación. Sí. Ahora, ¿qué pasa? 5.900, 6.000 microfaradios es un capacitor grosso, ¿sí? Entonces,
¿Por qué tan grande? Y porque yo tengo un espacio muy grande que rellenar entre una onda y la otra, ¿sí? Pero si yo en vez de poner rectificación de media onda, pongo rectificación de onda completa, que me va a quedar el semiciclo positivo y el negativo, que acá se perdió, este tipo de rectificación que vamos a ver ahora la pasa para arriba, ¿sí? Ya mi capacitor Ah, está grande, porque antes es tenía más que chico. rellenar todo este espacio. ¿Y ahora qué tiene que rellenar? Tiene que rellenar esto, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como la fórmula va a ser la misma, pero solamente que acá va a cambiar este valor por 100 ahora, ¿sí? Por 100 Hz. Como esto se duplica, esto se reduce a la mitad ahora, ¿sí? Porque si vos haces 33,8 por 100, me va a dar 3, 3, ¿sí? Y dos ceros. ¿Está bien? O si querés metemos el 8 también, y cero. 3.380. Y si yo ahora te hago 10 dividido 3.380, 10 dividido 3.380 igual te da 0,029. ¿Sí? Acá 0,0029. Si esto lo multiplico por 1.000.000, me va a dar 2.900 microfaradios ahora. Fíjate cómo bajamos el valor del capacitor a la mitad. ¿Sí? Con poner un diodo más o 4 diodos en total. ¿Se entiende o chino básico esto? Sí, Y sí, ahí, lo mitad, entendí. estamos en mitad anchoa, ¿viste? ¿Cómo? Ahí se entiende. ¿Te confundiste un poquito? Hola, Cris, no te escucho. Sí, 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 vamos bien, profe. Ah, está bien. El resto, vamos bien. Francisco, César, Lautaro, Alberto, bien. Sí, sí, de 10. Sí, sí, todo bien. En vez de rectificar media onda, se rectifica la onda completa. Claro, a ver, se rectifica en media onda, ¿sí? No es que no se usa, se usa, pero ¿cuándo? Cuando son fuentes de alta frecuencia. O sea, en una fuente switching vas a tener rectificación de media onda, ¿sí? Hoy habíamos visto una presentación de PowerPoint, ¿sí? Acá teníamos una fuente y veíamos que tengo para la entrada de línea 4 diodos. ¿Por qué? Porque es baja frecuencia. Pero ya cuando trabaja después la fuente del lado secundario del chopper, como esto trabaja a alta frecuencia, esto es una rectificación de media onda porque tenés solamente un diodo. Esto es una rectificación de media onda, es otro voltaje, pero también tenés un solo diodo. Y esta es otra rectificación de media onda con su filtro correspondiente. O sea que las rectificaciones de media onda existen y se usan, pero se van a usar en fuentes conmutadas. Del lado, Fuente conmutada. ¿cómo? En fuentes conmutadas. Claro, en fuentes conmutadas y del lado secundario del transformador conmutador. Ahí las vas a tener. Claro. Sí, sí, sí. ¿Sí? No la vas a tener en una fuente lineal, por ejemplo, un transformador Lineal. de entrada de 220. Claro, sí, sí, sí. Sí, ¿Estamos? no, yo a lo que iba era que en vez de hacer en vez de hacer media onda, se hace onda completa y se baja la diferencia del capacitor. Capacitor, exactamente. ¿Sí? ¿Está? Igual ahí ahora vamos a hablar sobre lo que sería una fuente ahora con dos diodos, ¿no? Justamente. Bien, Vale. a ver. Bueno, algo que me había comentado un compañero, me había preguntado, lo podemos explicar acá ahora. Él me dijo, es el mejor, dijimos que se filtraba, ¿sí? Con esta fórmula y obteníamos un filtrado del 10%. Si yo quiero mejorar ese 10%, porque encima en los equipos está mejorado, ¿sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Al margen de poner, ¿sí? Dos diodos, cuatro diodos, pero supongamos que tengo esta rectificación de media onda y cuento solamente con un capacitor. Si yo quiero mejorarlo, hay filtros, ¿sí? Que se llaman como circuito pi, ¿sí? Y otro que se llaman circuito T, ¿sí? Y hay varios, ¿sí?
en verdad estaría conformado por este capacitor de filtro, acá vas a tener una y bobinita, ¿sí? Y vas a tener otro capacitor. y otro capacitor. Son dos Exacto. capacitores después del Ah, el diodo. circuito doble pi, el famoso circuito doble pi, ¿no? Claro, El ¿sí? circuito de doble pi, sí. Entonces, ¿cuál es la función de esto? El comportamiento de una bobina en corriente alterna, ¿sí? Es como si fuese un choque. O sea, es decir, perdón, en corriente alterna, ¿no? Yo acá tengo la componente, si yo no tendría puesto el capacitor, ¿sí? Este que está acá, ¿cómo se estaría comportando esta bobina? En realidad tengo una componente que es la continua, porque ya rectifiqué, pero hay una componente que es la alterna, ¿sí? Porque parte residual siempre hay. Y la bobina en corriente continua se comporta como una resistencia de muy bajo valor. Es decir, que casi todo lo que estoy teniendo de nivel de continua va a pasar toda para el otro lado. ¿Está? Pero lo que es la alterna, ¿sí? La bobina se actúa como si fuese un choque, desfasa la tensión con respecto a la corriente. Retrasa la circulación de la corriente, ¿sí? En 50 Hz, ¿sí? Un tiempo de 5 milisegundos. ¿Qué quiere decir? Que como va a ser un choque, va a venir la corriente por acá y va a chocar y se va a frenar, ¿sí? Este capacitor que yo tengo previamente conectado, que ya se me filtró, ¿sí? Que ya cargó corriente, va a tener más tiempo de cargarse todavía, porque no es que la corriente sale de forma desaforada y se va a la carga, porque le puse un freno a la alterna, no a la continua. Entonces, como choca acá, ¿qué hace el capacitor? Se llena más plenamente, ¿sí? Entonces está más llenito y me va a poder rectificar mejor. Una vez que ya tuve tiempo para que se me rellene mejor el capacitor, ahí sí va a pasar la corriente y así todo encuentra un segundo capacitor. Hay algunos circuitos que constan solamente del capacitor y la bobina. Hay circuitos que constan de capacitor, bobina y capacitor. Y hay circuitos que constan de bobina, ¿sí? Capacitor y bobina de nuevo. Bobina, Claro, bobina, no, claro. circuito, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Justamente esto que nombrábamos recién, aprovechar el comportamiento de la bobina en corriente alterna para que me filtre, ¿sí? Los pulsos de alterna y que la rectificación sea más pura, más limpia. Entonces, de esta manera ya obtenés un mejor, ¿sí? Rectificado y filtrado. Y si encima a esto le pones finalmente un regulador de tensión, ¿sí? Por decir algo, un 7812, que es un regulador de tensión de 12 volt, esto ayuda todavía más a que la rectificación, ¿sí? Sea más estable todavía, sea más plana. Profe, Sí, ahí mandé una fotito en el grupo de una plaqueta que creo que es eso lo que usted está hablando, ¿no? a Los ver, filtrados, eso. Creo que son los componentes del bobinado. sí, está en el grupo, ahí la vemos, ¿eh? Bueno, acá es otra cosa, porque estás en la línea de alimentación, estás en la entrada. Vos ¿Cómo estás así? teniendo estas bobinas que están acá, con esta bobina que está acá, y este capacitor que tenés acá, eso se llama circuito EMC, ¿sí? Sería circuito electromagnético. ¿Qué es eso? En realidad, un circuito electromagnético, la función que tiene es la de evitar los ruidos de línea, ¿sí? Que interfieran en el circuito. Es decir, mira, eso está De conectado acá. afuera, acá, ¿Cómo? de afuera del toma, ¿no? Sería. Sí, digamos que toma hasta acá, pone, esta es tu entrada, ¿sí? Esta es tu llave que habilita, ¿tá? Y circuito aguas abajo, ¿sí? Vos vas a encontrar lo siguiente, vas a encontrar una bobina acá, vas a encontrar una bobina acá, y vas a encontrar un capacitor puesto en este lado, y vas a encontrar un capacitor, en algunos casos, un capacitor colocado acá, ¿está? Eso es lo que está mirando acá el compañero en la foto, ¿sí? Es decir, que entonces, vamos de Eso nuevo. es el pasa abajo, ¿no? Como dicen algunos. Sí, en verdad, esto que Lo estamos, pasa abajo, filtrado pasa abajo. claro, a ver, espera un cachitito, vamos a poner así, Es copiar. para sacar No, el residuo parásito, ¿no? De la corriente, puede ser. claro, exactamente, ¿sí?
Habría que ver la pista por debajo, pero vos estás teniendo, ¿sí? Las bobinas, ¿tá? Que tenés acá, el capacitor, ¿sí? Estas bobinitas es probable porque tenga un punto central, porque tu toma tenga lo que es la derivación de centro a masa, ¿sí? Entonces es probable que tenga dos capacitorcitos más, que son estos que está dibujado acá. Estos dos. Este que tenés acá y este que tenés acá. Este no lo veo. Se ve que este que está acá debe ser este que está acá. Pero ¿cómo funciona esto? Vos tenés, ¿sí? Esto está calibrado ¿para qué? Para que la frecuencia que ingresa de la línea, ¿sí? Es de 50 Hz, ¿sí? ¿Y qué es un ruido? Un ruido es una frecuencia, ¿sí? O sea, perdón, un ruido es una señal a una frecuencia diferente. Entonces, si de la red se me mete un ruido a una frecuencia diferente, ¿sí? Justamente la bobina, ¿tá? La reactancia inductiva de la bobina es igual a 2 por pi por la frecuencia por la autoinductancia. Entonces, fíjate una cosa. ¿Qué está diciendo la fórmula? Que cuando la frecuencia sea mayor, ¿sí? Mi resistencia va a ser mayor. Entonces, cuando se quiere meter un ruido de acá de mayor frecuencia, la bobina más se va a oponer a la circulación de la corriente y no me lo va a dejar pasar, ¿sí? Pero el capacitor acá, que está puesto en paralelo a la red, justamente la resistencia del capacitor, la reactancia inductiva del capacitor, es inversamente proporcional, ¿sí? A la reactancia, a 2 por pi por F por C, a la capacidad, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más aumente, ¿sí? La frecuencia, mi capacitor va a ofrecer menos resistencia. Entonces va a circular la corriente por el capacitor, no va a poder pasar. Muchachos, ¿alguno está ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cris? Que se me cortó, no sé si a mí solo. El resto se... Eso no fue a vos nomás, a mí no me soportó. No, no se... No, entonces está andando mal. No, a No, mí tampoco. eh, Bien. profe, ¿y en qué caso sería que algo de afuera altere la frecuencia? Ponerle un golpe de tensión no tiene nada que ver. No, golpe de tensión no, pero un motor que esté conectado a tu misma red, se te arrancó la bomba de agua, si eso te generan picos y se te mete... Perfecto. Ah, ¿y eso si pasa la frecuencia que te quema un componente, ¿qué No, es lo que pasa? Poner que no, este filtro no funcione. claro, no es que te quema un componente, ¿sí? Lo que pasa es que te va a estar andando mal, suponete, qué sé yo, o sea, en una imagen de un televisor se te ven ruidos en la pantalla, líneas, ¿se entiende? Perturbación en el sonido. Mirá vos. Listo, 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 listo. Dale, dale. Yo por si alguna bobina se quema de esto, algún No, componente este se quema y este ruido pasa, ¿no? A la placa. ¿Cuál es la consecuencia? Preguntaba yo. no, lo que sí te puede generar, en algunos casos, estos ruidos de red, es, las placas electrónicas tienen memorias, ¿sí? Muchas veces estos ruidos te desconfiguran la memoria. Se te cambió la programación interna de la memoria y tenés que volver a reprogramarla, ¿tá? Eso sí te lo genera. Este, ¿Esto llega hasta la parte continua? ¿Estos ruidos llegan hasta la parte continua? sí, sí, estos Porque ruidos. acá estamos en alterna. O Acá, sea, pasa pero dependiendo la frecuencia que se te mete, ¿tá? Puede pasar hasta por la continua y generarte algún ruido y borrarte la memoria. O te modifica un número, un parámetro que es suficiente para que te cambie el funcionamiento del equipo, ¿sí? mirá, bueno. Aparte otra cosa, no es solamente los ruidos externos hacia la placa, sino también son los ruidos de la placa hacia el exterior, ¿tá? Porque puede ser que tu equipo te esté generando algún ruido e interfiera en equipos, ¿sí? Secundarios conectados en la red. ¿Está? Entiendo. Lo ideal sería que ningún equipo haga ruido. Claro. Pero otra cosa, todo depende de la calidad de la placa. Vas a desarmar equipo y esto no lo tiene. No tiene capacitor, no tiene esto, tiene la serigrafía. También se aplica eso. Y puede tener más de uno. Puede tener más de un grupo de eso, ¿no? Más grupo de eso. Puede tener más. Si vos vas a lo que son equipos de mayor consumo, más corriente, te vas, por ejemplo, a un televisor, un LED, ¿sí? Un Smart, vas a ver que tenés como dos circuitos de filtrado de red, ¿sí? Perfecto. Depende, Sí. depende de la potencia también que necesita el equipo, fuentes conmutadas trifásicas, están muy bien filtradas, ¿sí? El otro día, profesor, con una placa de un TV, con el capacitor que después del puente de diodo, no Sí, andaba directamente, porque estaba jodido. sí.
el capacitor. Claro, estaba jodido y la placa no, la tele no andaba directamente. Claro, sí, 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 no anda, porque se te cae mucho el voltaje del lado de los 300 volts, ¿viste? Y son fuentes automáticas que funcionan en un determinado voltaje, pero si cae demasiado, ya no anda. Bien, entonces se entiende el principio de funcionamiento. La resistencia, la bobina, cuanto más alta es la frecuencia, más se va a oponer a la circulación. El capacitor, cuanto más alta la frecuencia, más permeable a la circulación se hace. Entonces el ruido volvería a lo que sería la red y no incide en el circuito electrónico. ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Esto que yo decía de esta bobinita, ¿sí? Este capacitor y este capacitor, vamos a ver en verdad, la placa que yo le mostré hoy, acá la tenemos. Fíjense que estoy teniendo, ¿sí? Un diodo, un capacitor, esto es una bobina, es más, dice L acá, fíjense que dice L, ¿no? Se llega a ver ahí abajo. Sí, C22, ¿sí? L7 y acá tengo otro capacitor que es el C21. O sea que acá tengo un circuito pi formado con estos dos capacitores y esta bobina. Acá tengo otro diodo, capacitor, ¿sí? Y otra bobina, ¿sí? Acá tengo una bobina. No tiene lo que es el segundo capacitor. Y por este lado estoy teniendo un diodo, un capacitor y no estoy teniendo más nada. O sea que en este caso no necesitaría tanta linealidad en lo que sería la salida de la continua, ¿está? Pero fíjense, como en una misma placa tengo diferentes tipos de filtrado, ¿sí? Te hago una consulta. ¿El diodo más grande, que es un diodo Schottky, Este es un diodo o Schottky, es un diodo debe común? ser de 3 amperes, ¿sí? Y lógicamente que porque necesita más corriente, ¿está? ¿Sí? Serían diodos rápidos eso. Sí, diodo rápido, no, pero no solamente los diodos Schottky son diodos rápidos, ¿eh? Hay diodos que son convencionales y son diodos rápidos, ¿ah? ¿Y en qué se diferencian de los La, otros? la juntura, Del 1N. un diodo rápido convencional tiene una juntura de 0,7, un diodo Schottky de rectificación de alta velocidad o un diodo Schottky, en verdad tiene una juntura de 0,2, es decir, espera que ahí te lo muestro, espera. Vieron que nosotros decíamos, cuando mido un diodo, ¿qué tengo que considerar? Que la caída de tensión, si este es mi multímetro, ¿sí? Y mido en la escala de diodo, positivo, negativo, el diodo, ¿qué me tiene que marcar? Negativo para este lado y positivo en cátodo, tiene que dar infinito. Pero si yo ahora lo hubiese conectado de esta manera, la juntura tiene que ser de 0,7 volt teórico, que en realidad me da 530 milivolt, ¿no? Cosas así. Sí. Ahora, si el diodo Schottky, ¿sí? Cuando lo pongas en esta posición, la juntura tiene que ser teórica de 0,2 volt, ¿sí? Por lo tanto, puede darte 1,9, 1,8 volt, ¿sí? ¿Se entiende? Ah, está Sí, bien. ¿Para qué es esto? Perdón, 0,2, 0,18, no 1,8, 0,18. ¿Para qué es ¿y para esto? qué? Porque Sí, suponete que vos tenés una fuente 5 volt, ¿sí? Ujú. Fuente de 5 volt. Rectificación de onda completa. Tengo 5 volt, ¿sí? De estos 5 volt van a pasar por este diodo, todavía no hemos visto esta fuente, pero pasa por este diodo, pasa por la carga y vuelve de vuelta, ¿sí? Por uno de los diodos que está acá. O sea que tenés Sí, este diodo correcto. que está en serie con este. Este se morfa 0,7 volt en un diodo convencional y este se morfa 0,7 volt. Por lo tanto, estás teniendo 1,4 volt de caída de tensión. Entonces, estoy viniendo Ujú. con una tensión de 5 volt y a los 5 ahora le quito 1,4. Me está quedando una fuente de 3,6 volt. De 3,6. Sí. Entonces se le pone el diodo de 0,2, ¿sí? En donde queda 0,4 la caída de tensión, bueno, es más aceptable. Si no, me está viniendo toda la tensión abajo. Tengo que calcular demasiado Ah, la fuente para que rinda finalmente el voltaje que yo quiero.
¿Le podés poner un diodo Ah, rápido o un regulador, profe? ¿Cómo? ¿Un diodo rápido o un regulador, no? Le ponés diodo rápido. El regulador acá no entraría todavía porque estamos hablando de alterna. El regulador sería cuando ya saliste de lo que sería el el nivel. puente de diodo. Claro, después de los No, 10. Acá le metería y alterna. por eso, y por eso después del puente de diodo, Ah, sí, el se, puente de diodo, sí. se, después de 1.4 es corriente continua. Sí, después de los diodos es corriente continua. Sí, Los 360. Y para llegar a 7, a 5, vos le podés poner un regulador de voltaje o no. pero no sube el regulador de voltaje. El regulador de voltaje te restabiliza la tensión siempre para abajo de lo que te da la entrada. ¿Sí? A Claro, ver. vos en la entrada se queda en 3,6 y no Ah, te va a superar el 3,6, te va a es al regular sobre esa revés. base. Es al revés. Es al revés. Claro. O sea, De, yo, de si, 7 a 37. De 7 a 37, ¿no? claro, o sea, a ver, de 7 Claro. volt te va a quedar con 3,6. Pero yo no es que le pongo un 7805, por ejemplo, 7805 justamente entrega 5 volt a la salida. Pero te va a entregar 5 volt a la salida siempre que a la entrada tuviste un voltaje superior a los 5 volt. Claro, si tenés 17 a la entrada, Perfecto. Sí, me confundí. Sí. Vos acá tenés 10 volt, por decir algo, ¿sí? Y vas a tener 5 a la salida. Pero si yo acá en la entrada tengo 3,5 volt, yo acá no voy a tener no 5, te va a hacer. ¿sí? Por eso, claro. Igual O hay, sea que va, un diodo short en serie con el positivo, ¿no? Un diodo rápido en serie con el positivo del puente de diodo, de la salida del rectificador, digo, ¿no? a ver, esto lo hago, ¿sí? Me parece que me estás entendiendo mal. Este es el puente Y te rectificador. sacarían los diodos, los 1N4007 y pondrían un diodo Joslin con una descarga de 2, ¿cuánto era? 0,2, ¿no? 2, claro. Entonces ahí Este, te va a mantener un 4,8 de corriente. claro, se te va a mantener 4,8, 4,6. A ver, Cris, aguantame un cachitito que vemos rectificación de onda completa y ahora, y ahí te lo vuelvo a explicar, ¿está? Porque me parece que creo que no me entendiste, pero No, ahora cualquier cosita lo vemos, dale. dale, dale, dale. Una cuestión, ¿no? Hay circuitos que te elevan el voltaje, ¿sí? Se llaman circuitos Buck, ¿sí? O fuentes step up, pero en verdad tenés que armar toda una electrónica de nuevo para que te eleve el voltaje. Y la idea es que salga lo más económico posible, ¿se entiende? Es por eso. Pero Sí, bueno, ya después lo vamos a ver eso también. te Eh, la compliqué, ¿Cómo? te la compliqué. Sí, sí. No me la complicaste, pero bueno, el tema es que no quiero marear tanto tampoco, ¿no? Bueno, No, sí, sí, sí. a ver. No, no, pero yo entiendo, profe, lo que usted me dice, de reemplazar directamente los 4 diodos del puente de diodo. Sí. Mi pregunta es si con los 4 diodos del puente de diodo que sale, 2 y pico, que sale menos voltaje, a eso, a la salida esa se le puede poner un diodo Schottky para no cambiar los 4, ¿me explico? Esa es mi pregunta. Pero Para no cambiar los 4 del puente. pero lo que pasa que, a ver, espera un cachito, vamos de nuevo, ¿no? Vos tenés la entrada del puente Creo que recto. tenés que poner los dos joysticks en lugar de los No, cuatro no, del no, no, puente rectificador. no, 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 los dos, no, no, dos no, porque vos tenés, o sea, vos tenés dos salidas, salen dos nomás, mirá, ahora yo te digo, de ahí sale dos. Rectificados ya salen dos, ¿ves? Uno y falta otro. ¿Dónde está el otro? Mirá, ¿Dónde está la otra línea? alterna. Esto alterna, ¿sí? Sí, Este negativo y sí, este positivo. ¿Sí? sí, Bien. Vos va a venir el semiciclo, cuando vos tengas la corriente, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, ¿está? Ahora, espera que te explico cómo funciona esto. Semiciclo positivo, ¿sí? Semiciclo positivo. Ay, espera, semiciclo positivo, vamos a línea positivo. Ahí estamos, a ver. En el semiciclo positivo, vos vas a tener que la corriente va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá. ¿Puede pasar el semiciclo positivo por este diodo? no, Va a venir por acá, va a venir por acá. Ya, si tenía 5 volt,
En este punto, si medís, ya tenés 4,3 volt. 430. ¿Sí? 430. Viene por acá, viene por acá, viene por acá, pasa por la carga, la resistencia de carga famosa, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Este es el pasaje que va a hacer la corriente. Parecería que podría agarrar por este diodo, pero acá yo estoy teniendo voltaje, ¿sí? Entonces acá es más positivo que acá, o sea que por acá no puede pasar. Claro, Ni por este, tenés muchos electrones. claro. Entonces viene por acá. Cuando pasa por este diodo, ahora en este punto paso a tener de 4, Después, ahora paso a tener 3,7 volt, ¿no? 3,6 volt. Y volvió a lo que es el transformador. Entonces se te cayó 0,7 en este diodo y te cayó... ahí se carga de vuelta, ¿no? Cuando vuelve al transformador. ¿Cómo? Ahí los electrones se vuelven a cargar de vuelta cuando pasan por el transformador. Claro, ¿sí? Y ahora viene el semiciclo negativo. Entonces, el semiciclo negativo, que viene el semiciclo negativo, la corriente ahora viene por acá, no puede pasar por este diodo, viene por acá, no puede agarrar por este diodo, viene por acá, pasa por la resistencia, viene por acá, viene por acá, y ahora pasa por este diodo, volviendo de nuevo al transformador. Entonces, el semiciclo positivo pasó por este diodo, ¿sí? Y este diodo. Y el semiciclo negativo pasó por este diodo, ¿sí? Y este diodo. Entonces, si vos sumás, son diodos en serie. Si vos tenés un diodo que te consume 0,7 conectado con otro diodo en serie que te consume 0,7, más 0,7, finalmente, si acá tenía 5 volt, ahora acá la salida me va a quedar 3,6 volt. Yo por más, si es lo que yo te entiendo, yo por más que acá le enchufe un diodo Schottky, ¿qué gano? No puedo hacer nada, al contrario, caigo 0,2 más ahora. ¿Sí? Eh, eh, Ahora entiendo, el diodo shock es para que no te coma tanto, para que coma menos. Exactamente. El diodo Schottky va a ser que acá, Claro, sí, sí. ¿sí? De 5 te va a quedar 4,8 te va a quedar. Qué 4, boludo. Claro, cuando qué vuelves por boludo. el diodo ahora te queda 4,6. Y bueno, ganamos un bol. Bueno, chicos, los dejo. Buen fin de semana, tengo que ir a laburar. Bueno, Tengo dale, Bueno, que seguir acá. nos vemos Nos el... ya entendí, vemos. Hasta luego. Chau, chau. ya entendí, me confundí yo, me confundí yo. Claro, es más, te va a seguir sacando, en vez de sacarte, o sea, en vez de sumar, te sigue sacando. Tenés Claro, razón. vamos. De nuevo pensé que amplificaba, de nuevo pensé que amplificaba, ¿entendés? Claro, no amplifica, ¿sí? Bueno, bien, entonces estamos ahí, más o menos. Sí, profe, perfecto, ahora sí, ya está. Perfecto, sigamos. Bien, borramos esta parte. Vamos a lo que sería una rectificación de onda completa. A ver. Bien, entonces estamos teniendo primario, ¿sí? Secundario, vamos a suponer que es un secundario. Perdón, a ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a modificar esto. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está. Si yo quiero utilizar una rectificación de onda completa, ¿sí? Que necesito dos diodos, necesito que mi transformador tenga, ¿sí? Tab central, que tenga punto intermedio. Entonces, un diodo va colocado acá y el otro diodo va colocado acá. Uno, con este que está acá, y este va a ser ahora mi positivo, ¿sí? Que va a ir al capacitor. Y esta va a ser mi resistencia de carga, ¿sí? RC, o RL, mejor dicho, ¿no? RL. ¿Cuál es mi negativo? Y sale del tab central, para eso lo necesito, ¿sí? O sea que del punto central del transformador voy a conectar esto a masa. Y de la misma manera voy a conectar mi capacitor a masa. Entonces, ¿cómo es que funciona esto?
Cuando viene el semiciclo positivo, la corriente va a circular, ¿sí? Desde lo que sería la masa, va a circular de lo que viene por la masa, el semiciclo positivo, pasa por este lado del secundario, viene por el diodo, carga a mi capacitor, ¿sí? Y sigue viaje por la resistencia. Y vuelve de nuevo a lo que es el transformador. Y cuando viene ahora lo que es el semiciclo negativo, va a venir por acá, va a venir por esta bobina, ¿sí? Pasa por el diodo, carga el capacitor ahora, ¿sí? Y vuelve a pasar por la carga y vuelve a ingresar a mi transformador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso anterior yo tenía un solo diodo y la otro semiciclo lo perdía. Pero acá el semiciclo positivo me lo deja conducir este diodo. Y en el semiciclo negativo me lo deja conducir este diodo. Por lo tanto, la señal que voy a estar teniendo a la salida va a ser el semiciclo positivo que teníamos en un principio y este que estaba por debajo ahora va a pasar, pero para el lado de arriba. Entonces, en el caso anterior lo perdía, era poco eficiente. En este caso no estoy perdiendo energía, la estoy obteniendo y al lado donde yo lo necesito, ¿no? Y así sucesivamente. El otro semiciclo positivo, ¿sí? De vuelta vuelve a pasar el semiciclo negativo para el positivo. Calculen que en este cuadrante, este es el cuadrante semiciclo positivo y este es el negativo. Entonces, el ciclo que era positivo quedó positivo. Y el que era negativo pasó para el lado de arriba y se formó de nuevo, si bien era negativo, ahora se formó positivo. Pero lo que hay que considerar es que si este transformador, ¿sí? En el caso anterior, supongamos, yo tenía un transformador en la rectificación de media onda de 12 volt, a la salida que iba a tener 12 volt por 1,41, o sea que tenía 16 volt. Acá, Una pregunta, sí, una pregunta. Si yo estoy armando una fuente y quiero 12 volt de un transformador, pero los diodos me la aumentan a la tensión, ¿cómo hago para, no importa el aumento ese que hacen los diodos a la hora de poner una carga? sí, importa porque esa carga se quedó alimentada con el voltaje mayor. Va a quedar con estos 16 volt. La ¿Y vez cómo más, haría? ¿cómo? ¿Y cómo haría yo para tener los 12 volt que quiero, si el transformador es de 12 o tengo que elegir un transformador de menor? Claro, bueno, ahí Claro. en un principio, Resistencias. pero no te conviene porque te quedás sin corriente, ¿sí? Porque en donde vuelve No, no resistir. hay otra, tenés que cambiar el transformador para mí. Bueno, por eso ahí vamos. A ver, hay dos alternativas. Yo puedo poner un estabilizador de tensión a cada salida, ¿está? Es decir, yo acá paso a tener 16 volt, ¿sí? Como en este caso. Si este transformador fuese de 12 más 12, ¿sí? Yo tengo un transformador con tap central en el cual me dice que es de 12 más 12. Este transformador que es de 12 más 12, si yo cuento entre este extremo y este extremo, mido con el tester, me va a dar que es de 24 volt. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Sí. Ahora, la tensión, la tensión que voy a tener finalmente a la salida va a ser 12 volt en esta fuente, ¿eh? 12 volt por 1,41. O sea que estoy en la misma situación de arriba, mis 16 volt. Ahora le contesto al compañero, pero yo quería 12 y ahora se me fue a 16. Ponele un 7812, que él va a entrar 16 volt y a la salida vas a tener 12 volt estables. ¿Sí? Pero la corriente que quiero es mayor que la que entrega un 7812, porque esta entrega 1 amper. Bueno, hay 7812K que entregan 3 amper, o ya armar circuito mediante transistores, ¿sí? Y si no, Ah, está bueno. Hay claro, reguladores ¿Qué es que un, entregan qué más es eso, amperaje. un 7812? es un regulador, Re- un Ah, L7812
es un circuito integrado que tiene 3 patitas, ¿sí? En la cual vos acá venís con la entrada, vamos a suponer, qué sé yo, 24 volt, y vos qué querés, 12 volt. Como acá te dice 7812, quiere decir que la tensión de salida es de 12 volt. Esta patita la conectás a masa y acá vas a tener 12 volt. Qué Entonces, grande. 24, ¿sí? Y salieron 12. ¿Estamos? Sí, 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 ahí lo entendí. Joya. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como dice el compañero, y hay reguladores de mayor corriente, hay de 3 amperes, más no hay, pero ya podés armar circuitos con transistores, ¿sí? La clase pasada también habíamos visto, vos pones un transistor en configuración, ¿sí? Seguidor emisivo, suponete que necesito regular, tengo 24 volt y quiero 12 volt, ¿sí? ¿Qué Zener le tengo que poner acá? Habíamos dicho que teníamos circuito de estabilización por Zener, entonces pongo una resistencia Zener, acá me clavo un Zener para que tenga una tensión de 12,7 volt, mi Zener de 12,7, por lo tanto en el emisor voy a tener 0,7 menos, tengo 12 volt constante. Y la corriente va a depender del tipo de transistor que yo coloque, ¿sí? Si pongo un tip 41, todavía no vimos nada de todo esto, ¿no? Voy a poder tener cercano a 6 amperes. Si pongo un 2N3055, podré tener 10 amperes. Si le mando una resistencia en paralelo, ¿sí? Puedo hacerle circular más corriente todavía, ¿tá? Entonces, lo puedo hacer mediante circuitos eléctricos. Pero la clase pasada habíamos dicho, por ejemplo, ¿sí? Quiero fabricar cargadores de batería, había dicho, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque vas a desarmar un cargador y vas a decir, no tiene todo esto, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Vos querés fabricar cargadores de batería y lo querés hacer barato, el cargador de batería, con que vos le pongas al transformador entrada de 220 y salida, ¿sí? Supuestamente de 12 volt, le pongo un diodo y yo ya tengo hecho un cargador de batería. Pero con este concepto que estamos hablando, si mi voltaje es de 2 y le pongo un diodo, ¿sí? Esto se me va a ir a 16 volt. Y sí, es verdad, cuando cargué la batería, no la va a cargar a 13, 14 volt, la vas a cargar a 16. Se te van a quemar toda la batería que cargan tus cargadores que fabricás. Entonces, ¿qué tengo que considerar yo? Que el nivel de continua que voy a tener va a ser más alto. Entonces voy a tener que decir, ¿a cuánto se cargan las baterías? Y se cargan a 13,8, 14,2 como mucho, ¿sí? 13,8, 14,2 volt. Entonces, si yo quiero como máximo tener 14,2, ¿sí? ¿Cuál será el valor en verdad de alterna que tiene que entregar mi transformador para que finalmente tenga 14,2 de corriente continua? 24. No, mucho menos. ¿Cómo va a tener 24? Si yo tengo 24 de alterna, ¿No sale 12? ya, 10 volt. sí, tendríamos que sacar la cuenta, en verdad no lo sé, ¿no? Pero tiene que ser menor, 10 volt más o menos puede ser. A ver, fíjense, yo tengo entonces, ¿no? Que el voltaje, esperen que no pico esto. El voltaje, ¿sí? Que yo quiero, el voltaje pico, ¿sí? Porque la continua es el voltaje pico, que quiero es 14 volt, ¿sí? Yo ahora quiero saber cuál es la alterna que voy a tener. Entonces, ¿qué hago? El valor, ¿sí? Valor RMS, tiene que usar la fórmula, va a ser igual, ¿sí? Al valor pi, 1,41, ¿no? claro, 1,41. Entonces hago 14 dividido 1,41. Como dijo el compañero, 14 dividido 1,40 da 10 volt. O sea que mi transformador voy a tener que comprar o mandar a fabricar transformadores que su primario sean de 220 volt y que sus secundarios sean de 10 volt. Cuando le meta este diodo y cargue a la batería, ¿sí? La batería va a arrancar con un voltaje bajo, pero a medida que va cargando va a llegar a un voltaje de 14 volt. Y, Y no se pasa. y no se pasa. ¿Y cómo deja de cargar, profe? ¿Que le pone algo que salte? ¿Cómo es eso? Y en realidad tenés que armar ya más electrónica, sí tenés que poner un tiristor, que todavía no sabemos lo que es, ¿sí? Es un componente, es un diodo controlado por tensión, pero bueno, dejémoslo para adelante, porque no vamos a volver locos. Para otro curso, dijo. No, otro curso, tenemos que ver. Lo que pasa que, bueno, estamos con fuente, no la quiero complicar todavía, no sabemos ni lo que es un tiristor. Está bien, está bien, está bien. No, sí, está bien. Estamos ahí,
Francisco, Sí, sí, está muy bien. Francisco creo que me había Sí. preguntado, ¿no? Sí, sí, se entendió. Perfecto. Y no hay forma, poner que yo no consiga el transformador, ¿no? Y tengo uno que en vez de me largue 10 me larga 15 o 20. ¿No se puede regular eso antes del puente de yodo? Sí, lo que vas a tener que hacer es, suponete, tenés un transformador que te entrega 15. Al compañero, lo que le pasa al compañero, justo. ¿Cómo? Es justo lo que le pasa al compañero, para que no compre otro transformador. ¿No se puede regular la alterna de salir del secundario? A ver, vos cómo bajás, suponete tu secundario a 15 volt, ¿cómo bajás los 15 Sí. secundarios bajando los 220 de entrada? ¿Sí? Vos bajás los Ah, 220 y en forma proporcional bajo los 15. Pero vos vas a decir, pero yo tengo 220 en la red. Perfecto. ¿Qué vas a tener que hacer? Con paciencia, te cortás el cartón, ¿sí? Y un par de espira antes que salga, le soldás un tramito de cable y lo sacás para afuera. ¿Es una chanchada? Puede ser, pero anda. ¿Está? ¿Por qué? Porque el voltaje de salida depende de la cantidad de espiras. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de encontrar dónde tengo, entre todo el bobinado de mi transformador, el voltaje más bajo que yo necesito. Y ahí le saco una derivación. O sea que yo tengo algunos transformadores. Si yo quiero hacer una fuente 9 volt, no puedo elegir un transformador de 9 volt. No, si querés 9 volts, a ver, volvemos a lo mismo. Si le pones un regulador final de 9 volts, sí, no hay problema. Pero si vos querés Sí, sí, claro. 9 volts, Claro, pero sin regulador, digo yo. no podés ponerle un transformador 9. Tiene que ser un transformador más chico. Claro, sí, ahora se entendió. Ah, perfecto. ¿Está, Cristian, esto se entendió? sí, pero no lo veí. Sí, 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 está bien, profe, se entendió. Bien. Entonces, volviendo un poquitito con esto que recién mencionábamos, ¿sí? De la fuente de rectificación de onda completa. Yo estoy teniendo primario, ¿sí? Y secundario, que es de 12 más 12. Así se pide, ¿está? Si yo mido entre este punto y este punto, tengo 12. Pero si yo mido entre este punto y este punto, tengo 12. Pero si yo mido entre este punto y este punto, tengo 24 volt. Cuando yo ponga el diodo acá, ¿sí? Y cuando ponga el diodo acá y una estos dos puntos, y este es mi positivo ahora, y este que es mi negativo, ¿sí? La fuente no va a entregar 24, va a terminar entregando 12, ¿sí? Va a entregar, dijimos, 12 volt por 1,41. O sea que me va a entregar 16 volt. ¿A qué voy con esto? Que yo anteriormente con la fuente lineal de un solo diodo, ¿sí? Tenía 12 volt de salida entre este punto y este punto. ¿Y cuánto tuve finalmente rectificado? 16 volt. Y ahora para tener 16 volt necesito una fuente que tiene el doble de cobre, porque tengo 12 más 12. ¿Sí? Entonces me sale más caro el transformador, ¿sí? Y bastante, porque tengo como 100 vueltas más de cobre, para finalmente tener 16 volt. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esta fuente? La que dijimos, la rectificación en este caso, el semiciclo positivo, ¿sí? Y el negativo pasan por arriba. Mi capacitorcito ahora se me achica porque tengo que cubrir menos espacios, ¿sí? Pero me sale más caro el transformador. Entonces, la fuente anterior, la media onda, anda bien para alta frecuencia. Para baja frecuencia, descartado. La fuente de rectificación de onda completa para baja frecuencia anda bien, porque achico el capacitor y no tengo tanto ripple, pero muy caro el transformador. O sea que, digamos, ¿sí? Descartado. Todo depende de la plata que... Profe, Sí, eh, para, para saber, ¿me diría algún electrodoméstico o algo que ande así con cada uno, con una media onda y con un diodo solo y con dos? todos los equipos electrónicos van a tener 4 diodos, ¿sí? Por el Sí. beneficio hoy en día, porque el cobre está muy caro.
Ah, Un ah, diodo listo, listo. lo vas a tener del lado secundario de una fuente conmutada. ¿Viste que hoy te mostré? Ah, ah, perfecto, sí. Sí, Fíjate, sí, sí, sí. 4 diodos, lado primario, ¿sí? Lado secundario, un diodo solo, ¿sí? ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Y para qué está rectificando media onda nomás después Porque, después del transformador ese? porque sería más caro meterle 2 diodos o 4 diodos, ¿sí? Si con un diodo acá alcanza. Fíjate que los tamaños de los capacitores, qué chiquititos que son. Vos fíjate una cosa, acá le pongo 4 diodos y mirá el capacitor que tengo, ¿sí? Acá le estoy poniendo Sí. 4 diodos y mirá qué chiquitito. Fíjate cómo influye la frecuencia. Acá tengo 50 Hz. Acá estoy teniendo 25 kilohertz tranquilamente, ¿sí? Entonces, al Y aumentar alterna, la y frecuencia, alterna aumento el tamaño del capacitor. Yo le quería hacer una pregunta, profesor, que no tenía nada, no tiene nada que ver, bueno, con el tema que estamos charlando. Sí. Decime. Sí, si usted tiene una técnica que, o digamos que con los años, cuando va a medir un componente en placa para no sacarlo, si usted tiene una técnica para saber si está bueno o malo, alguna referencia, supongamos que tenemos un diodo Zener y al lado un capacitor en paralelo o una resistencia. Sí, Y eso me va a medir como que tiene fuga el diodo Zener. ¿Usted sí. no tiene una técnica como para no sacarlo y saber si realmente tiene fuga o no? Bueno, a ver. No te creas que soy mandrake, tampoco el mago. Te comento cuál es el procedimiento un poquito en general, ¿no? Vamos a suponer, tengo una placa, ¿sí? Como dice el compañero. ¿Eh? A ver. Eso sería, depende del componente, ¿no? En verdad, depende del componente, pero la complicación la tenemos todo, ¿no? El tema es el siguiente. Lo que nosotros primero tenemos son, ¿sí? Una plaqueta en general y tenemos, tal vez, a ver, espera que quiero. Voy a tener un sector, ¿sí? Que es la fuente de alimentación, por decir algo, vamos a poner una televisión, ¿está? Una etapa que es la de video, una etapa que es la de control, ¿sí? Y una etapa que es la driver, por ejemplo, que genera la tensión de luces, ¿no? Primero lo que uno tiene que hacer es, dependiendo del síntoma, se orienta en la etapa. Si yo veo que enciendo el TV, ¿sí? Vamos a poner acá, a ver. Esto dijimos que es fuente, ¿no? Fuente. Esta es video. Esta es driver. Y la que alimenta los LED, ¿no? Driver. Y esta es micro. Supongamos que yo le enchufo el televisor, le doy marcha, ¿sí? Y no enciende nada, ni el LED stand-by. Bueno, vamos a encarar por la fuente, ¿no? En un principio. Ya achicamos parte de toda la placa, ¿sí? Si yo le enchufo a la televisión, ¿sí? La LED enciende, le doy la orden de stand-by y el LED ni parpadea, quiere decir que el micro no se enteró nunca ni que la quiero prender, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación le manda una orden al micro, ¿sí? Y el micro es el que tiene conectado el LED por fuera, ¿está? Para indicarte a vos, ¿sí? Que cambió de color, entonces encendió, o que parpadea, vieron que todas se manifiestan de alguna manera. Entonces, volvemos a lo mismo. Si yo lo enchufo, si no enciende ni el LED, no pasa nada, bueno, aparentemente la fuente no funciona. Si el LED enciende y le doy la orden y yo veo que el LED parpadea o cambió de estado, pero sigue todo oscuro, el sector de micro está vivo, porque la primera orden que la di, el tipo me la respondió. Me manejó el LED, el resto no, pero bueno, quiere decir que está entendiendo. Ahora, si cuando yo le doy la orden, ese micro no responde, no me da ni bola, bueno, quiere decir que aparentemente el micro ni se enteró. Entonces, de la misma manera, seguimos achicando etapas, ¿no? ¿Dónde voy a tener que trabajar? Al sector del micro. Como dice el compañero, supongamos que tenemos la etapa detectada, pero acá yo estoy teniendo, ¿sí? Resistencia, estoy teniendo capacitores, ¿sí? Estoy teniendo diodos, y estoy teniendo un montón de componentes que muchos de ellos están conectados en paralelo, y me tira falla, ¿sí? Entonces, que está el quilombo está por acá. Lo primero que voy a hacer es medir voltaje, hasta dónde llega y hasta dónde no llega, ¿sí? Medir señal, hasta dónde llega y hasta dónde no llega, porque no solamente es tensión, sino también puede ser un problema de señal.
En donde yo veo que encuentro un problema, que aparentemente no tengo voltaje o no tengo señal, ¿sí? Bueno, ahí desconectamos todo y empezamos a medir con el ómetro si encuentro un corto, algún componente abierto. Si hay un corto agresivo, me voy a dar cuenta enseguida. ¿Cuáles son los elementos que se ponen en corto? Los semiconductores, ¿sí? Entonces tenés ahí diodos, tanto rectificadores como Zener, ¿sí? Transistores, ¿sí? Circuitos integrados. Todos estos son los componentes que suelen ponerse en corto mayormente y que son bastante a la vista manifestables. Pero también podés Claro, tener transistores como... claro que en este caso lo que hace es que se protege, entonces no te deja, solamente lo único que te queda es ir mirando por qué se protege y bueno, y viendo por qué, cómo hacer para no estar desoldando dioditos chiquitos Zener, que son SMD. Bueno, pero por eso te digo, si tu fuente se protege, ¿sí? Lo que tenés que hacer es arrancarla en forma individual, es decir, desconectarla del sector del micro, ¿sí? Buscar cuál es el transistorcito que está en la etapa, que es la que permite el arranque, porque te viene del micro, viene una señal al transistor para encendértela, ¿está? Entonces voy a tener que venir yo por fuera, meterle un voltaje con la fuente de tensión, ¿sí? Y simular, a ver, ¿me arranca la fuente o no me arranca? ¿Sí? Supongamos que no me arranca. Bueno, la fuente también después la tenés que dividir, porque tenés fuente PFC, fuente 5 volts de standby y fuente MAI, fuente principal. Entonces acá me tengo que poner a trabajar en forma independiente, ¿sí? Es decir, de la fuente principal vos tenés que tener 300 volts. De estos 300 volts, ¿sí? Cuando le da la orden el micro van a pasar a ser 400 volts, ¿sí? Si arrancaron los 400 volts, tu fuente standby tiene que empezar, perdón, tu fuente principal tiene que empezar a generar los voltajes. Pero para que pase de 300 a 400, ¿qué tiene que pasar? La fuente de 5 volts, la de standby, ¿sí? Tiene que andar. Porque si no, cuando yo le doy la orden de power, si esta no anda, nunca le va a avisar al micro que quiero que arranque. Entonces, tenés que empezar a desglosar, ¿se entiende? Es decir, yo no te aconsejo que levantes diodito por diodito. Yo te aconsejo que sigas abriendo etapa, ¿sí? Hasta encontrar la, o sea, la etapa Lo más que, aparentemente culpable. lo que pasa que está más complicado porque es, viste, ese equipo Sony que te tira el Protec. Sí. Ah, levantar el integrado de salida. En los equipos. No, vos sabés que está separado el integrado, el Sí, STK, sí. y tiene un conector que vos lo desconectás y se debería ir el Protec si fuera el integrado del STK. Y sigue teniendo el protección. Después tiene una protección por el fan cooler. Ajá. Que si Y, no y gira. el fan también funciona bien. O sea que hay algo que está jodido, un diodo C en cualquier cosa, un transistor que Claro, está sí. tirando su pote. Escúchame. Bueno, ahí tenés que hacer lo siguiente. Te vas al micro porque te tira Protect el microprocesador, ¿sí? Y el microprocesador, entonces, hay que ver la hoja de datos y en alguna va a decir cuál es la patita de protección, ¿sí? Esa patita de protección va a salir y va a computar un transistor que va a hacer que te saque de servicio el equipo. Como dijiste vos, para no quemar nada, saco lo que es el integrado de salida, saco todo lo que puede llegar a ser caro, ¿sí? Y arranco la fuente en forma individual, ¿sí? A ver, aparecen los voltajes, empiezo a ponerle cargas a las distintas, porque vos tendrás 12 volt, 70 volt, no sé qué tensión te dé fuente, ¿sí? Pero andá poniéndole las cargas de a poquito a ver qué pasa, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sí, porque este lo que tiene que es más complicado, porque lo otro trae un pin que se llama Protec, y vos le sacás en los otros equipos Sony, los otros modelos, y arranca, si no es el STK. Pero Bien, este no, este trae transistores que dicen, en el diagrama dicen Protec, que son los transistores que se encargan de eso. la protección. Lo que, lo que sigue es como usted dice, por ahí está en el micro, o por ahí hay que sacar el transistor que es de protección también. Claro. Claro, porque hay que levantarle la protección justamente y ver a ver que arranque el equipo y empezar a poder ver, porque si no te apaga todo y no te deja hacer nada, seguro. ¿Sí? Sí.
Después pasame el modelo, a ver si tengo el diagrama o si lo puedo conseguir, a ver, para guiarte un No, poco. no, sí, el diagrama está todo. Después le paso más o menos para que si usted pueda analizar un poquito Está la bien. etapa de protección. Tal diagrama, todo está completo el equipo, viene todo bien detallado. Bueno, está bien, perfecto entonces. Bueno, después pasármelo, ¿sí? Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, muchachos, por hoy, ¿sí? ¿Les parece? Terminaríamos. Bueno, profe, por hoy sí, demasiada información, ¿viste? Bueno, 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 terminamos la clase, se la subo, ¿sí? Mañana que tengan un buen día, ¿sí? Feliz día, muchachos. dale, profe. Estamos en Feliz día, nos contacto. vemos. Dale, cualquier La duda. clase que viene va a aplicar sobre transistores, profe, y reguladores. La próxima clase vamos a hacer mediciones sobre una fuente y después vemos transistores, ¿sí? Dale, joyo. Dale, Listo. perfecto. Nos vemos, che, nos vemos, muchachos. Que tengan buen día mañana. Nos vemos. Chao, buen día. Está bien, Chao, buen fin de semana. Que pasen un lindo día. igualmente.